Ahora esta está. Esa está. Ahora vamos a poder ponerla así como presentación. ¿Qué hice? No. ¿Por qué me meto en esto? Stop share, empecé mal. Y volver. Está bien, ¿por qué lo sacas? Sí estaba bien, sí se veía. Pero bueno, esta no me da, sí me da Ahí la abajo, posibilidad. sí. Está bien, sino que se amplió ese margen y no lo entendía. Presentación, ahí está, ahora sí. Entonces esto es el planeamiento y ya con alguna visión de planeamiento urbano. Y es general, ¿sí? Entonces vamos a hablar de qué es el planeamiento. Y el planeamiento se basa en un ordenamiento, poner en orden, o sea, como está hilo blanco, está cabalgando porque quiere decir una cosa importante, es eso. Según el autor Sacriste, decía que era el ordenamiento de los hechos urbanos, los que son regionales y nacionales en el espacio. O sea, está abarcando todas las escalas que tenía, ¿de acuerdo? De lo que era desde el territorio, la nación, la región, la provincia, o sea, todo, y sería como un ordenamiento. ¿A qué está llamando él ordenamiento? Y dice, de hechos urbanos, urbanos por la escala regional, o sea, en todos los ámbitos de lo que es el territorio de la nación. Y entonces ese ordenamiento, vamos a ver hasta dónde llega y qué es lo que quiere decir él con el ordenamiento. Y dice, el urbanismo es una disciplina joven, es una que aparece cuando estamos en plena revolución industrial. Dijimos que es por allí del 60, ¿verdad? Y dice, la ciudad era el escenario de conflictos sociales en cuanto al hacinamiento y la insalubridad. Se volvió caótica y estrecha. Aparecían tantos medios nuevos de transporte y del ferrocarril y el aumento de la densidad, o sea, población y para esa población viviendas, hizo que esto fuera un comportamiento casi caótico. Entonces, a partir de este urbanismo que ya venía, ¿se acuerdan? De antes del 60, o sea, venía con la gente del CIAM. Bueno, es la misma gente que que va tomando conocimiento de todo esto y empieza a hablar de ordenamiento urbano. Entonces aparece en la segunda mitad del siglo XIX y sobre lo existente, o sea, qué pasaba con lo que estaba. Eso, traerlo a hoy, ha dado como resultado que podemos tener un planeamiento que es físico, un planeamiento que es urbano, un planeamiento estratégico y un planeamiento hasta sectorial. Fíjense todo lo que está, el abanico de cosas que hay acá con este nombrecito solamente, planeamiento. Y entonces seguimos y vamos a ver que el planeamiento físico dice años 40 más o menos, teoría de los sistemas, o sea, se basaba en esta teoría que la usaban, la aplicaban para varias cosas. Ustedes la conocen a la teoría de los sistemas. ¿Qué dice? Para interpretar la realidad tendríamos que partir de un enfoque analítico multidisciplinario. O sea, lo planificado no se ejecutó o se hizo parcialmente. No se hacía completo, se hacía lo que se podía y en parte. ¿Cuáles fueron las razones? No sabemos. Hablar de teoría de los sistemas es hablar que son distintas estructuras, que están todas relacionadas entre sí y que aparte de estar relacionadas entre sí, tienen que ver con el todo. Entonces, si yo me voy a eso, lo que estaba planificado no se ejecutó o se hizo en parte. El planeamiento urbano es cuando en los 80 aparecen métodos para desarrollar conocimiento a partir de la tradición. O sea, la tradición no es ningún orden científico, sino que uno hace y sirve o no. O sea, ensayo y error. O sea, yo con la prueba del ensayo-error, yo hago y si me va mal, es un error, lo tengo que sacar. O sea, un ensayo y error del sentido común de las creencias. Y aparecen a reconocerse los actores sociales. O sea, veníamos
reconociendo políticamente un Estado que podía todo, un Estado que se había hecho el ejecutor de todo, y le daba ese rol, o sea, ejecutor de lo que fuera, necesidades en vivienda, necesidades en salud, necesidades en lo que fuera leyes, o sea, el Estado con sus tres poderes era justamente el que hacía todo. Cuando ese Estado pasa por una crisis económica, lo primero que se resiente es justamente las obras. Y entonces dice, aparecen una serie de personas, de personajes, que son los actores que van teniendo cierta aparición en lo que es la sociedad. O sea, esos actores solitos pueden ser los que se reúnen entre dos y tres y forman una asociación. Y aparecieron las entidades sin fines de lucro. O aparecieron en otro momento las consultoras, que eran todos profesionales con mano de obra ociosa, porque no había dinero para ejecución de obras, entonces se preocupaban en trabajar en lo que era preparar y dejar listos los proyectos. Más allá, o sea, como eran de orden que tendrían que tener alguna especialidad en lo que estaban haciendo, realmente esas consultoras juntaban a dos o tres profesionales fuertes de distintas profesiones, o sea, de distintas especialidades, y ellos eran responsables de preparar sobre los proyectos que el Estado tenía caídos o que no los había podido desarrollar, llegar a hacer propuestas o determinar y hacer ejecutivo ese tipo de proyectos. Entonces, el hecho de no tener poder económico lo va haciendo que el rol del Estado ejecutor vaya a ser un Estado mediador o un Estado que está presente con alguna parte o el que no puede poner nada, pero eso es lo que lo hace que se vaya debilitando. Y entonces dice, apareció el planeamiento estratégico. Aplicado al urbanismo es una experiencia reciente, está nutrido de lo que es la práctica empresarial, que a mitad del siglo XX toma este concepto de lo que tomaron lo toman de una experiencia militar, porque el estratégico viene de allí, de estrategia, de guerras, de jugadas, de cuestiones que hacen esenciales, son casi pilares. Y entonces dice, se tuvo que hacer cargo de eso el sector empresarial, de esa experiencia que había en lo militar, y que había instrumentos para el análisis y la gestión de los escenarios futuros. O sea, teníamos una visión que era muy, muy estática, pasamos a abrir eso como que tenía que ser dinámico, si no, no lo podíamos aplicar, y apareció la visión de ese otro escenario que decía, ¿y el escenario B? ¿Qué pasa si hay un escenario B? Bueno, ese escenario B se hizo de presente y entonces se puede identificar, evaluar mediante lo que es y procesar, digamos, demandas conflictivas de los agentes urbanos, donde se definen objetivos que se van consensuando con el que haga falta de toda la sociedad, o sea, con esos agentes que estaban allí para ser consultados, para que su implementación sea participativa. O sea, van a participar distintas células, ya no es solamente las empresas, los profesionales, los campos técnicos que tenían las organizaciones estas gubernamentales, sino que van a empezar a aparecer otros sectores y van a aparecer los sectores que son justamente los que van a ser, por ejemplo, usuarios del programa o del proyecto que estamos armando. Y entonces vamos a decir, ¿qué pasa con esa gente? ¿Tiene voz? ¿Tiene voto? Sí, apareció en ese momento, que en todos los créditos estos internacionales lo pedían, pero ya se estaba definiendo, el tema de las audiencias públicas. O sea, la gente que va a hacer uso de esto, el proyecto que contemplaba una parte de lo que era el Rosar, por ejemplo, y decía este, que se iba a cambiar, por ejemplo, todo lo que era, no vamos a traerlo del centro, no vamos a traer lo que está en el parque industrial, pero acá vamos a poner algunas industrias. Y entonces se juntaron con la gente, detectaron esas industrias cuáles eran, y así salió con el acuerdo de los demás, que se iba a hacer, por ejemplo, como les dije, el caso de los que tenían heladeras y arreglaban motores, que esa gente estuviera por lo menos en la planta baja, el que tenía arreglo de autos. Todo eso se podía poner porque eran industrias que no son contaminantes, no son de un patrón que
genere un ruido o algo problemático. El patrón es mínimo lo que molesta. Entonces fueron pensando en no dejar sin trabajo, o sea, quitarle la fuente de trabajo porque le iban a dar una vivienda a esta gente que estaba con eso. Y por ejemplo, si estaban en pisos altos, traerlos a la planta baja, y si estaban ya reconocidos o que tenían alguna publicidad ya hecha entre la gente, uno ya sabe más o menos, mira, vamos a ir hasta allá. Hubo una época que todo ese bordo era para compra-venta de autos. Vos querías comprar, ibas, ahí había hasta gitanos. Los gitanos hoy, cuando uno quiere saber el precio de un auto, quiere pelear algo de eso, antes de ir a una agencia va a ver si va a conseguir un usado y saber cuánto sale. ¿Y a dónde vas? Allá al este, atrás de la universidad nuestra, al fondo, y allí sabemos que tenemos segura oferta de autos. Y después vamos a la agencia grande y vemos todo lo otro, pero para tener una idea, una persona de clase media, bueno, la que está quedando como media de antes, tiene que disponer de un fondo y saber cuánto es. Y si no, informarse por los precios que están saliendo en alguna promo. Pero había alguna, siempre una tendencia de que dice una, bueno, allá estaban en el borde los gitanos. Bueno, los gitanos fueron saliendo, y como no les servía a ellos estar trepando todo ahí el borde para ir a vender, se fueron allá a la parte esa, donde estaba más limpito y que no había nadie controlando, que era en la zona este, al fondo, donde pasó la ruta. Y entonces dice, procesar demandas, o sea, todo lo que la gente fueron rescatando como inquietudes, como requerimientos por parte de la gente, y que era creaba algún conflicto. Y definiendo objetivos consensuados para su implementación participativa. O sea, si va a ser de implementación participativa, bueno, un grupo de la gente esa va a tener que estar hablando. Y si van a hacer un proyecto que está vinculado a lo que es la basura en el barrio, ¿cómo van a llegar con lo que es, por ejemplo, eh, el compost, o cómo van a llegar a establecer parte de lo que es el tratamiento de los residuos sólidos, generando estos puntos limpios, todo ese tipo de cosas llamaban a la gente en la municipalidad y también estaban las audiencias. Y entonces lo que se saca como proyecto viene de un primer objetivo que se tiró. Seguramente que la gente que estaba allí decía, no, ¿sabe qué? Acá no tenemos cloaca. Bueno, la cloaca es una cuestión que hace a la infra. Ya vamos a llamar a la gente que está manejando eso y que tiene competencia. Mira, acá es una mugre, hay basura por toda a la MUNE. Y así se van armando como grupos y son los que van participando. Obviamente que va a estar sentado la gente de la municipalidad, la gente de la provincia, por el tema de transporte, la gente que tenga que ver con o sea, que son mesas de trabajo para las cuales hay gente que lo maneja, hay herramientas para moderar esas reuniones, están los moderadores y están las herramientas de cómo hacer trabajar a la gente, cómo la hacer que participe y cómo hacer que vaya a la próxima reunión. Hasta que definido plazos y un cronograma, o sea, programa de actividades y que tenga fecha, directamente esa gente en algún momento va a estar votando si va a querer o no que se le haga todo el desagüe del río Tajamar, porque se le llenaba de agua todas las calles, porque siempre había agua chorreando. Si vamos a hacer pavimento, hagámosla bien. Entonces vamos a tener que tener unos canales construidos. Mire, acá vamos a tener que poner una escuela, pero la escuela esta va a ser de tal cosa, no va a ser la que están en el centro, ni la que está en la polivalente allá, va a ser una escuela que para ustedes, por la demanda, tantos chicos, qué sé yo, tendrá que ser una escuela cada tantas manzanas, una secundaria, con una primaria y un jardín. Y así se va estableciendo toda la demanda. Es como ustedes establecen a veces el asunto de lo que es el programa. El año pasado hicieron el programa partiendo de quiénes eran los usuarios, cuánto tiempo tenían y qué hacían, ¿verdad? Bueno, esto va un poquito más adentro y no toma cada usuario, sino que lo toma al grupo familiar y a quienes lo representan en las distintas cuestiones. Y después vino un planeamiento que es sectorial y dice transformaciones de la ciudad a través de planes, de programas y proyectos. Fíjense que estos planes, programas y proyectos es un lindo paquete donde los planes son la bolsa más grande, digamos, es una bolsa que contiene a los programas y a los proyectos. Entonces, yo tengo más o menos dividido
en bolsita lo que vaya adentro, o sea, más ordenado. En vez de tirar todo encima, así tirarlo todo en la bolsa esta contenedora de planes, yo digo, está, voy a tener la bolsa de planes, pero adentro yo me voy a encontrar con la bolsa de programas. Y en la bolsa de programas me voy a encontrar con la bolsa de proyectos. Entonces, como ir haciendo aquello de buscar el que tenga, sea común para todos, como si buscáramos el mínimo común múltiplo, digamos, que lo pueda contener a los otros. Entonces, de esa manera podemos hacer este tipo de divisiones, compartimentos que me van ordenando la cosa, siempre tratando de ordenarlo. Y si aparece, por ejemplo, el plan, acá no sé si hay planes en la provincia. Hay programas y hay proyectos, sí. Y hay proyectos que se llaman la renovación de la calle Pelagio Beluna en el microcentro, ¿sí? Y eso lleva proyectos que son de agua, de cloaca y de la parte del municipio en lo que hace a la circulación de las vías, cómo van a ser, la plaza que está ahí, todos los que estén en ese recorrido, qué participación van a tener. Y en este caso, como está en una zona que es microcentro y es parte de lo que es muchos edificios que tienen la administración pública y que tienen los bancos, o sea, donde hay distintas prestaciones de servicios, acá no le van a ir a preguntar a la gente, se reúne con los que están involucrados en los servicios, ¿verdad? Y conocimos por parte del municipio de obras públicas a nivel de la capital que se iba a hacer con la calle Pelagio Beluna, que es parte de un proyecto que surge de obras públicas. Y tenemos otro caso, como el de los programas, está el programa o el plan verde que implementa lo de las bicis, que dice que ya están allá, una parte ya está, por ejemplo, sobre la avenida esta, se llama La Prida. La Prida, Carlos Menem. es Carlos Menem. Bueno, esa calle ya tiene implementado un servicio ahí que es como parcial o sectorial de lo que va a ser parte de todo el plan, La Rioja en bici, La Rioja Verde, no sé cómo se llama, que fue parte de la Secretaría Provincial de Transporte y lo tiene justamente trabajando la gente de la provincia y le habrán dado alguna parte a la de la MUNI. Entonces, todo esto me va dando a mí, me va definiendo etapas que yo las puedo ir extractando, ponerle un nombre y las acomodo a los distintos proyectos. Pero en ese orden. Si yo no hago un estudio de todo lo anterior, no tengo conocimiento de todo lo que estaba hecho, lo que se pensó hacer y lo que no se hizo, bueno, tendré, como ha pasado acá con el Estado, o sea que la parte urbana, habrá parte de esto, cómo voy a hacer participar y a quiénes, y salió eso de lo que era el planeamiento estratégico antes. Y del sectorial tuve que saber que tengo que dividir en estas tres grandes bolsas o escalas de trabajo. Y entonces seguimos y viene esta definición de etapas, ¿verdad? Que definen un proceso de planeamiento y que prácticamente están más acomodadas como la metodología, son las que no voy a poder dejar de ver. Y entonces vienen las distintas etapas y serán estos cuadros, el A, el B, el C con estos cuatro aspectos, el D, y entonces dice, el A es la investigación preliminar, o sea, tengo que tener conocimiento de todas las características físicas del sector, los límites, las barreras físicas, las condiciones de borde, no son palabras ajenas a ustedes, ya lo saben a eso, las actividades económicas y la relación con otras áreas, o sea, algunas tendrán más vocación o más definido el rol para una situación y otras para otra. Yo con esta información, que no es otra cosa que un relevamiento, pero de eso hecho paso a paso y conociendo bien cómo se comporta, puedo elaborar un primer diagnóstico, o sea, un prediagnóstico, algo que me sirva a mí para empezar a trabajar. Y a eso le tengo que sí o sí, a lo que tenía, sumar el entorno inmediato y todas las transformaciones que se han dado en el tiempo. No puedo dejar de considerarlas. Y entonces voy a caer en que tengo un análisis y una evaluación. ¿De quién? De un área, y definir con precisión cómo es su estructura urbana en esa área. Ustedes lo están tratando de llegar a definir del sector, ¿verdad?
Pero bueno, para cada uno sumado va a ser, digamos, cada sector sumado nos va a dar lo de la estructura urbana. Y entonces vamos a ver que vamos a tener una parte de análisis, primero de investigación, después de sumarle todo lo que hace el entorno, todo, un análisis y una evaluación de lo que es el comportamiento físico, topográfico, dice la evolución de la historia, los usos del suelo, el estado de la edificación y la infraestructura junto a la red vial. Ya acá estoy teniendo una radiografía completa. Cuando estudio esta parte, que por ahí no le vamos a dar tanta, digamos, la parte de población no la vamos a analizar como demográfica, pero sí tenemos que saber de cuánta gente hablamos, de qué características tiene esa gente, si tiene algún reconocimiento de esto, tiene una tendencia al crecimiento, qué es lo que está por allí haciendo fila esperando a esa gente, que le hagan la escuela, que le hagan la plaza, que le hagan la capilla, que realmente le hagan un plan de vivienda. Habrá que hacer una zona para recuperar, tendrá que ser planes nuevos, porque en todo esto va a parecer que puede haber terrenos vacantes y que no tienen ningún destino previsto. Pero está, a eso les vamos a echar mano. Pero tengo que saber por dónde viene el tema del requerimiento de esa gente. Un análisis económico dice las actividades predominantes, determinar sería acá los recursos económicos y financieros que cuenta. Es un poquito más difícil, pero podemos llegar a establecer algo que estemos allí viendo, y si no, algo que en la provincia está dando vueltas y que puede ser por parte de la provincia pechado con un plan y por parte de la MUNI con un programa, con algunos proyectos, para que contemos con eso como un empujón para empezar a armar proyectos para ellos. Y dice la parte legal importantísima, cómo está trabajando ahí o cómo se lo está viendo al tema de quién es el propietario real de esas tierras, lo que esté vacante, por ejemplo, lo que está usado por sus propietarios, está ocupado. La disponibilidad de esas tierras, ¿las tengo disponibles o no? ¿O están bajo una ley que no me deja usarlas, una ley de expropiación? ¿O estas tiene una persona que no las puede enajenar, entonces las cedió y nunca hizo escritura y ahí empiezan los problemas porque hay gente que está comprando y pagando? Bueno, ¿qué va a pasar con esas tierras vacantes? ¿Y qué pasa con la legislación para eso? ¿Está pensado algún fin ahí? ¿Tiene alguna ordenanza para esa zona, la MUNI? Y vamos descartando y vamos llegando a la verdad, a lo que es más puro demanda. Fíjense que todo esto es justamente, hablaba de radiografía. Bueno, cuando uno va al médico, le va a decir, sí, me duele acá. El médico no puede decir, tómate esto, tómate el otro, che, pará. Vamos a ver qué tenés, déjame ver, ¿tenés estudios de antes? ¿Tenés algo allí? Déjame hacer mis estudios, déjame que yo elabore mientras te hago toda la consulta ahora, ¿qué puedo decirte? Y entonces voy a necesitar radiografía de tórax, de esto, del otro, voy a necesitar bueno, que me hagas una del corazón, que me informes sobre esto y lo otro, y va a juntar todo y recién va a elaborar el diagnóstico final. Todo lo demás va a ser basado en supuestos. Pero cuando ya lleva todo, uno va con toda esa bolsa de todos los análisis que se hizo, con todos los resultados, el médico allí se tira de cabeza hasta chocho porque tiene de dónde agarrarse. Y si no, seguirá buscando estudios, hará una resonancia, pero todo eso lo va a elaborar recién a esta altura. Cuando diga un diagnóstico, que diga, mira, para mi forma de ver, vos basado en esto, esto y esto y esto, vos tenés tal cosa. Entonces te voy a dar una primera tanda de, bueno, de remedio para tomar eso, mitigarte el dolor y por ahí veremos si está saliendo bien o si estamos errando el camino. Fíjense, D recién, un cuadro que está casi cuarto en el cuarto largo, en el orden una etapa sería, y la de diagnóstico y FODA. Entonces, ya vamos a ver a qué se llama FODA, y el diagnóstico, o sea, nos va a permitir determinar las principales características en términos de FODA, dice, que nos va a permitir armar una matriz, una planilla, donde podamos ordenar, el FODA es eso, después lo vamos a ver más en detalle, pero donde podamos ordenar en columnado, y a partir de 4 partes que tienen esas columnas, cómo está la situación actual y cómo sería mejorarla.
¿Y cómo hago eso? El FODA responde a las iniciales, fortalezas, amenazas, debilidades, perdón, fortalezas y no me sale la otra. Ay, Era fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. sí, ahí va. Fortaleza, la F, la O, oportunidades, la D de debilidades, y a las debilidades se le oponen las amenazas. O sea, están para controlar las debilidades. Y entonces, con esa matriz dividido en 4, donde yo me voy a poner a ordenar todo lo que pasa en ese lugar, siempre hablando en términos de que es bueno, que es positivo. Y otra cosa a tener en cuenta es que le corresponde al proyecto, ¿no? O sea, tiene que ver con ese sitio, con ese lugar y con el proyecto que yo quiero enaltecer o sacar como promoverlo, digamos, hacer lo que tenga fundamento. Y el otro cuadro de lo negativo, que sería la parte de debilidades y amenazas, por eso es da, fo primero y da lo otro, sería lo que tiene signo negativo, en alguna medida primero lo que son debilidades y las amenazas que son, pero que no le tienen que hacer tanto hueco porque le corresponden a cuestiones que son afuera de lo que es el proyecto, son exógenas a ese programa, o sea, son cuestiones que por más que querramos no las podemos manejar nosotros a la altura de que hacemos el proyecto. Entonces, lo único que me va a hacer, seguimos hablando en términos de orden, ordenamiento, de todo lo que sirve para sacar fortalezas y de allí decir, che, es oportuno porque le corresponden al proyecto, porque las puedo echar mano ahora. Y cuando me voy a la de los negativos, todavía pongo debilidades y pongo amenazas, y el otro cuadro de las que son exógenas, o sea, por más que me rompa el alma, capaz que yo no lo puedo solucionar y tengo que buscar otras vías. Y entonces, con el FODA, yo voy pensando en lo que es objetivos, porque todo eso que es fortaleza, que ha sido positivo, yo lo voy a poner como un destino, como un objeto de mi trabajo, y lo voy a ordenar en términos de objetivos, y voy a decir, dentro de mis propósitos generales y cualitativos, y voy a hablar de los cuantitativos, o sea, de calidad, de cualidades del proyecto, de bondades, pero de números, o sea, en qué términos, en qué tiempos. Entonces paso a ser objetivos cuantitativos también. Y van a estar todos, obviamente, relacionados con el diagnóstico. El diagnóstico es esto, es decir, bien, la radiografía pasa esto, y acá, mira, te lo fundamenté, y esto es lo que le da este sustento. Y entonces yo voy a tener la oportunidad de venir a un cuadro, que es el F, donde voy a decir, puedo armar una propuesta preliminar, o sea, una primera propuesta, una aproximación. Y entonces decimos que proponemos varias alternativas. Y se lo discute en términos de costos y de beneficios. O sea, ¿qué es lo que te va a mandar más en todo esto? La plata y los beneficios. O sea, puede ser que la plata no sea toda ya, sea después. Puede ser que la inversión me requiera una inversión que la puedo, por ejemplo, manejar, y una inversión que no, que a lo mejor yo voy a tener esa inversión, la voy a recuperar, pero a grandes plazos. Puedo hacerlo solo. ¿Habrá un agente financiero que me ayude a bancar eso? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hay que ir teniendo clarito, escrito siempre, analizado, y evaluar qué tipo de impacto me genera, y va a ser la justificación lo que me va a servir para justificar y definir el alcance del plan. Porque ahí voy a saber hasta dónde. Voy a tener números, no va a ser en el aire. Y entonces dice, la evaluación preliminar, o sea, si yo hice una propuesta y que tengo que evaluarla, tengo que hacer una serie de cosas en el medio, los resultados y el impacto. Y entonces dice, medición de evaluación del impacto social. O sea, hay indicadores, hay índices, hay estándares que se usan para medir y evaluar un impacto social, un impacto económico y un impacto físico, que causa aquí las acciones propuestas para el área que estamos por planificar. ¿Y por qué quiero índices con números? ¿Por qué quiero hablar de resultado e impacto? Porque tengo que tener cosas reales para poder hacer y sumar, palito con palito, manzana con manzana y pera con pera. Entonces, tengo que tener todos esos índices que me permitan a mí ver números claros, hacer los números que te va a hacer,
y ver en términos de números el impacto, o en porcentaje, o algo que se acerque más a lo que decimos, bueno, eso está claro, tiene unos números ahí, no está en el aire. Y entonces dice, ponderar, para eso tengo los índices, para eso las estándares y los números, eso, los efectos producidos por las alternativas enunciadas en relación al tránsito, al tejido urbano, al medio ambiente, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Bueno, sí, yo voy a analizar qué impacto me va a dar a mí, por ejemplo, tratar lo que es la represa o la represa. Y por ejemplo, ¿por qué? Porque la quiero llevar a un proyecto que va a ocupar esa zona. ¿Y qué tengo que hacerle? Y bueno, tengo que sentarme con unos ingenieros que me hagan los estudios de suelo, ver qué es lo que va a hacer falta ahí, como para que eso no se desmorone, o que eso tenga un nivel que sea fijo. ¿En qué niveles voy a tener que trabajar para poder garantizar que si está más bajo que la calle, en algún momento eso va a salir y va a ser como el desagüe, va a seguir la línea de todos los desagües pluviales, y otro poco lo trataré para que vuelva a esa zona, y así, pero son números, no es ya palabras, no es alternativa, ya pasó por el monitoreo o por los resultados e impactos. Entonces voy sobre cosas más reales, ¿verdad? Medimos, y para medir hay que tener índices, hay que tener números, y números que los puedan medir de columnas que hablen de lo mismo. Entonces también puedo meterme con esto de plazo, porque no puedo dar de baja un proyecto con la magnitud que puede tener si no lo analizo también en plazo, porque no todo lo puedo hacer ya, pero sí puedo garantizar una parte para allá, otra parte para esto, y ordenada esa propuesta, capaz que en un plazo que no es loco, puedo encontrarle la salida a una situación que tenía una alternativa por la cual yo estoy peleando. Estudiar el modelo territorial, dice, hay que formular la estructura urbana deseada, o sea, yo voy a trabajar con una estructura urbana que es real, la que tengo, y hasta dónde quiero llegar. Y entonces dice, el modelo conceptual anticipado, o sea, los usos predominantes, los que existen, y cuáles voy a desarrollar. O sea, si yo digo que esa zona va a ser potable para lo que sea todo el tema salud, ¿por qué? Porque está cerca de vías importantes, porque ya hay establecimientos de salud ahí donde podría derivar, porque está en una zona que lo puedo manejar, puedo crecer, hay terreno, las tierras están en condiciones, hago todo el estudio de la disponibilidad y dice que sí, que la puedo usar. Hay tierras del Estado, todo el hospital viejo, hay tierras de lo que son el Estado provincial, como eran las de la infantería allá en la zona sur, o hay tierras que tienen dueños, hay otras que las del Estado, los mismos militares le habían dado a la gente unas tenencias precarias, no le dieron escritura porque eran pícaros, sabían que no se le iban a poder cumplir. Pero ¿cuántos hay que hacen eso y son más picaritos y venden y hacen negocios inmobiliarios y le están cobrando mensualmente a la gente cuando no se dan cuenta cuánto es el valor, y esas tierras tenían otro uso, todo, y esa gente viene y terminan presos? Y si no, lo primero que hacen es ir al político que conocen, al puntero que conocen, le che, ¿con quién puedo hablar? ¿Qué voy a hacer? Mira, tengo esto, el otro. Bueno, y ahí lo lleva hasta sentarlo con el gobernador y hablan. Y por ahí el gobernador levanta el teléfono y dice, ustedes los de tierra, ¿a dónde tienen tierras fiscales? Necesito hacer esto. Ustedes los de vivienda, ¿a dónde tienen tierras que sean propiedad de ustedes, que no haya problema? Che, mira que la necesito urgente, porque esta gente va en cana, la semana que viene ya le presentan. Entonces el gobernador le dice al otro y llegan a parar una denuncia. Y así se ha parado cosas que sabemos, y se ha podido dar alguna solución, como fue lo de los programas que hace el círculo policial, por ejemplo. Eran todos muertos, eran todos mandados para ir en preso, que nadie tuviera nada. Y se tuvo que buscar soluciones. Entonces se sientan todos los que responden al gobernador y de ellos van y bajan la línea. Si hay una salida, chocho de él va a dormir más cómodo, y empiezan a volverse locos los que son de distintos entes. Y dice, la formulación de la estructura urbana deseada, teniendo en cuenta todo lo que hace a un modelo casi anticipado, pero sin dejar de analizar lo que está. Y le sumamos lo que va a estar nuevo. Entonces tendremos que ver áreas de reserva urbana, cómo está distribuida la población, dónde están los equipamientos, dónde están los espacios verdes, cómo está funcionando el sistema vial,
Y todo esto es lo que nosotros le estamos diciendo, chicos, antes de que entren a preguntar a qué se refiere esto, a qué se refiere esto, y esto, sabemos un poco de esto, vayan, saquen fotos, vayan detectando dónde están localizados, porque va a llegar un momento en la metodología que lo vamos a necesitar ese dato. Entonces, por eso les estoy diciendo que lo vayan haciendo en esta semana, denle 2 horitas a lo que es arquitectura y háganlo el lunes ese que tienen feria. Y dice, sistema vial, y ese va a ser un instrumento técnico-político. ¿Por qué? Porque no estuvo hecho directamente por los técnicos. Porque los técnicos, y es uno de los errores que cometen, hacen las cosas todas bien, bien guardaditas, todo limpito, todo, y van camino a que se encajone, porque no han tenido ni una conversación con ningún político, que es el que lo va a pechar, el que lo va a apoyar, el que va a empezar, hay que sacar ordenanza, sé que sacar leyes, es el que va a ir con la gente de su bloque y les va a decir, y en la parte del concejal, o sea, en la parte municipal, o sea, local, en la parte de la provincia. Entonces, todo este tipo de cosas es toda una cadena, pero no tienen que ser necios los técnicos. No tenemos que cerrar, no, esto va a salir así. Mira, están con todos los índices de estos que tienen para probar de probabilidad ustedes o para hacer que sea tolerable. Entonces ustedes tienen todo, porque los ingenieros son así. Y se enojan porque el técnico va y habla sonceras. El técnico no tiene toda la labia que tiene un técnico. Pero el político tiene justamente esa labia y ese poder de ser demagógico y hablar y hablar y hablar y no decir muchas verdades, porque no tiene un técnico al lado que se haya hecho arrimándose, haciéndole saber, che, mira, esto no lo digas porque acá va a tener problemas. Esto sí decirlo, porque estamos cubiertos, vos tenés acá esto y esto. Entonces, cuando uno ordena un poquito también la cabeza del político que está con 1000 cosas, sale de ahí, lo para la vecina porque le dice, che, no tengo casa. Va a otro lado, de la que vive al lado de la casa. Cuando va con la mujer a comer en un restaurante, viene el mozo y le dice, hey, yo usted sabe, tengo que ver en empleo, porque a mí me queda este trabajo, pero me quedan los días tales libres y todo. Entonces, el que va viendo así a los políticos y va llegando y los va atendiendo, y el pobre mozo le trae hasta más vino, le da un poco más, va a querer una solución y lo empieza a presionar. Y entonces, la amiga de la mujer, el amigo, todo eso va haciendo, son presiones que ellos tienen que ordenárselas también. Si no tienen argumentos técnicos, están muertos. Entonces, lo mejor que puede pasar es que haya un político y que haya un técnico que sabe que él tiene que gestionar las cosas, que no se las van a dar servidas, que si él cree que los proyectos se terminan allí, se los dobla bien guardaditos, se los encuaderna y se los guarda, o queda el archivo en tal lado, no va a salir. Él necesita chocar con esa realidad que es el mundo de la política. Y entonces, pero política digo no a nivel del gobernador, a nivel del presidente del centro vecinal, a nivel, o sea, de los punteros, de la gente que a veces ni sabemos, y están ejerciendo cierta presión llevada por una línea, por un interés político. Y entonces dice, yo tengo que ver todo esto y tendremos, cuando tengamos todo eso analizado y detectado, vamos a tener un instrumento que va a ser técnico, político, porque tuvimos la precaución de traerlo al concejal que estaba en ese tema, o estar atentos a que aquel, mira, el diputado aquel anda con esa ley de loco que quiere sacar. Y allí el pan, con el hambre, ese hambre, ganas de comer y el pancito, se van juntando y van formando otro paquetito que es de interés. Y ese paquetito se empieza a formar con más forma, con más, digamos, sentido, con más fundamento. Y entonces dice, para la implementación de las estrategias de ordenamiento físico, territorial y ambiental. Y yo me fui moviendo con todo. O sea, vi los espacios verdes, vi la localización del equipamiento. Entonces allí, cuando yo tenga la escuela, bueno, ¿cuáles son las cosas por las que cae la escuela? Los ruidos, el problema de lo que es la contaminación del aire, porque está mal ubicada por la parte de lo que es el asoleamiento, que lleva no sé cuántas cosas, y bueno, evalúa cuánto sale poniéndola en ese terreno y contra ese frente que necesitas, porque el prototipo de escuela ya está estudiado. Bueno, fíjate, si por ahí podés, lo hacemos, le ponemos parasoles y a la hora de los bifes, cuando hacemos los números, bueno, no es tanto, fíjate, y hemos tenido una mitigación porque se puede medir cuánto
de ahorro de energía hay si le pongo aleros y parasoles. Y entonces todo ese tipo de cosas que ya las vas hablando más en serio, ya estamos abarcando más allá de lo físico, vamos a lo ambiental, y justamente una de las estrategias era atacar el tema de los equipamientos, porque este barrio no tiene nada, está ahí tirado, pobrecito, ¿de qué se va a desarrollar? Y entonces ordenemos que tenga todas las funciones allí, ordenemos que tenga la plaza en condiciones, eso va a sumar para lo que es físico, para lo que es ambiental. Y así vamos haciendo las etapas y vamos coordinando. Estoy dando el camino más largo y más completo, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Entonces dice, ahí por el I, el H es el 10, ¿no? O el 8, no me acuerdo. Pero el I ya debe ser como el 10. Y dice, son los programas en los que vamos a poder actuar. ¿Qué programas son? Ojo, ya me fui del plan, ya no estoy en la bolsa del plan, ya estoy en la bolsa de los programas, algo más concreto. Y dice, conjunto de proyectos, según objetivos y metas. Dentro de un programa se pueden formular los proyectos de orden físico, los de orden ambiental y los de orden normativo. Entonces yo digo, si yo quiero establecer que sobre el río Los Sauces voy a tener que hacer algún tratamiento, porque justo en esas cuadras que me han quedado libres, vamos a poner todo el centro cívico, o sea, el centro casi que se va a reconocer en una tira, donde va a pasar una calle de más jerarquía, pero donde, por ejemplo, va a ir la escuela, pero con el ingreso del otro lado, para que no quede sobre una avenida, o sea, con un bulevar, por ejemplo. Tengo que ir viendo todo, y a todo ir poniéndole algún fundamento para que me dé a mí justamente esto que quiero, que yo pueda formular el proyecto, porque en el objetivo puse cómo quiero armar ese barrio o ese sector. Y el sector donde esté el equipamiento me va a servir a mí para que la gente se junte allí y se conozca. Y entonces la gente va a llevar a los chicos a la escuela, que va a estar en una cuadra, pero al frente va a tener la plaza. Entonces, si la tienen condiciones, capaz que van a tomar mate algunos, capaz que van los viejitos a sentarse, fuera de lo que es el COVID. Si estamos en época de pandemia, lo tendremos que adaptar, pero que se pueda hacer eso. Y toda esa tira de equipamiento hasta va a concentrar un centro vecinal, donde se toman decisiones importantes, porque ahí está el puntero, ahí está la gente que va a venir mandada por, o sea, ese se va a ir, le va a contar en qué andan al diputado, o le contará a algún ministro, y esto se lo llevan a oídos del gobernador. Y si no, el gobernador manda uno, no tiene ningún problema en mandar escuchas siempre a esas reuniones. Cuando tiene interés en esos barrios o quiere quedar bien, bueno, hay época de elecciones, él manda así para todo. Y entonces dice, ¿qué pasa con, según los objetivos y las metas, dentro de ese programa, puedo formular proyectos que tengan un orden que sean parte física, los de orden ambiental, trataremos las defensas del río, le haremos bien los gaviones, sacaremos los números, todo. Yo teniendo esos gaviones tengo una seguridad, dígame usted, ingeniero, con qué talud, con qué ángulo, con qué planta o con qué armadura voy a tener que trabajar ese alcantarillado para que me sirva a mí, porque ahí inmediatamente quiero tener todo el terraplén que hice, lo voy a tener que tener, y ahí arriba ya lo uso como espacio para alguna cuestión que dentro de lo verde o dentro de lo que hago el proyecto de orden ambiental va a ser para plantación, para forestar, y me va a servir a mí también como zona de ventilación o de algo de alguna edificación. Y los de orden normativo son estos que yo digo. Si necesito tener una ley que diga de aquí en más, no vamos a dejar que nadie más saque áridos de este tipo, que son los que libremente podían sacar, porque voy a establecer nuevos límites para el área que se propone como de extracción de áridos de la tercera, no sé cuánto, que son piedritas, piedrosas, qué sé yo. Bueno, no va a haber una cantera más. ¿Por qué? Porque minería va a tener que mandar tipos cada tanto y hacer un informe y decir, che, mira, este se vino para el límite, lo saquemos. Entonces van a ir con la policía, van a hacer todo, pero va a tener que haber una ley de minería que diga se modificó y se achicó o se amplió, en este caso, sería que se van a llevar los límites más allá de lo que era la zona de extracción. Usted, don Papaná, Papadopoulos, que estaba, mire, va a tener que correrse porque acá ya agotó todo en estas canteras. Entonces, no vale de que salga con una pistola o con un rifle a amenazar a la gente y después salga por otro lado y le deje sacar
la arena a las empresas grandes que le pagan. Porque son las mismas empresas las que hacen ese daño, si no, ¿para qué la quiere la gente la arena? La gente que quiere arena va y compra en los corralones, pero las empresas necesitan de grandes movimientos de suelo o mover lo que han nivelado, y una parte que hayan encontrado y han tenido que terraplenar todo eso, han puesto lo que tenían sobrante y les quedó un montón más, y ese es un movimiento que hay que hacer de traslado de esa tierra. Y bueno, o necesitan más, o la tienen que trasladar, y van a estos tipos y les ponen un fajito de billetes y hacen el negocio. Y ellos son los que quedan de reyes, y el pobre tipo por juntar unos mangos más, está ahí, pone la cara como que está fuera de la zona que está excluida ya para extracción. Entonces, hay todo un movimiento que requiere de la parte de leyes, de la parte de normas, de ordenanzas, y el otro que requiere ya de gente metida en lo que es el ambiente y el orden físico. Y dice, aparecen dentro de los programas distintos proyectos, y son los proyectos ya de intervención. Elaboramos la documentación técnica necesaria para poder implementarlos, y va a ser una parte del programa de actuación. El fin es materializar la propuesta, o sea, ¿a dónde iba mi propuesta? La de carácter físico, y que tiene una serie de acciones que van a estar puestas para el corto, el mediano y el largo plazo. Está bien, porque yo el equipamiento nuevo lo tengo que tener en un momento determinado, o sea, yo no puedo tener entregadas todas las casas de ese barrio y tener pensado que va a estar la gente y va a estar todo, si no tengo ya la escuela funcionando, para que tome las matrículas de esa gente que va a ir a inscribir a los hijos. Y entonces, por edades, por la población, qué características tiene, o sea, haciendo un estudio social, un estudio de lo que es posibilidades con la gente de la que hace todo el área de planeamiento de lo que son las escuelas, y con la gente de la parte física de las escuelas, tendremos que definir que, bueno, mira, la escuela tiene que estar sí o sí en este momento. Bueno, ¿en cuánto tendremos de entregadas de vivienda? Y 2 planes, que no se pasen de 100 familias, porque ya para 50 necesito un mínimo, que necesitaré el jardín de infantes. Los chicos más grandes podrán caminar y irse a la vieja, pero los chiquitos no. Entonces ya va a estar la gente instalada ahí. Cuando ya instalé 3 planes, y los 3 planes me hacen 200 viviendas, ya tiene que estar hecha la escuela hace rato. ¿Por qué? Porque ya esos chicos tendrían que haberse inscrito ahí. Y entonces me voy a educación, me voy a salud, decirle, che, si para 50 tenemos una salita, ahora que tengo 200 familias, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ven si pueden crecer en terrenos de ellos, ven que se puede hacer, o hacen reservas para más adelante, completar algunos de los otros equipamientos que tienen ellos dentro de su jerarquía o dentro del armado de lo que es salud. Y así va a pasar con la iglesia, y el pobre cura, van a ir todos al obispo a decirle quiero mi capilla, pero van a ir en tandas de a 2 manzanas, que van a querer este santito y este santito. Y bueno, él no tiene competencia, ni tampoco le cabe, pobre hombre, porque dentro de todo él está respondiendo a los fieles, decirle, che, mirá, acá no se va a poder hacer una iglesia cada 2 cuadras. Acá, como vienen las cosas y el estado que tiene esta ciudad, ya las iglesias van a tener que servir para tal y tal cosa. Y bueno, ustedes quieren, cada 2 cuadras quieren un santo distinto, metan una galería donde estén todos los santos de ustedes juntos, y vamos a hacer a la gente del obispado que tienen arquitectura un proyecto. A lo mejor los apoyan los de obras públicas de la provincia. Bueno, sí, y hacen un proyecto de una iglesia para un sector de 500 viviendas, porque es consciente, y es él el que va a dar la palabra, es que a él no le van a dar plata para hacer una iglesia para tanta gente. No va a haber plata y no va a haber cura, es lo que hay más demanda. O sea, hay muy poca gente que esté siguiendo las vocaciones estas, que no hay tanto, hay muy poquito, cada vez son menos. Y así vas armando, y cada cosa se hace hablando y registrando, hablando y dejando por escrito y firmando. Cada uno en su papel, ¿verdad? Esto se los va a decir una persona que tenga competencia en la parte de arquitectura eclesiástica. Y bueno, sí, esa persona es un profesional que conoce de eso, pero el obispo dijo esto, esto y esto. Y bueno, ese es el que manda acá. Sería como la autoridad política de lo que hace a la región o a la provincia. Esta es la autoridad eclesiástica.
Y así vamos a ir haciendo todos esos contactos hasta que tenemos las cosas que podemos justificar. Y dice, cuando vamos a la parte de implementación y de gestión, o sea, yo hablé recién de algo que cuando el Estado se fue haciendo, se va achicando, 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 no solo la gente del Estado se queda sin trabajo, tienen que salir a hacer propuestas. Entonces, se van y se ponen con la gente de la de obras públicas, va a ayudar a la gente que hace, por ejemplo, proyectos viales o proyectos y van redondeando más las cosas con las competencias que tienen. Lo mismo, el privado, el arquitecto, el ingeniero, tiene que saber gestionarse lo que va a comer, lo que va a cobrar, de qué va a vivir. Si resulta que está en una empresa que no entra a licitaciones porque no le da la capacidad financiera, ¿verdad? O no le da la capacidad técnica que le piden, entonces tiene que reunir con otro grupo de empresitas. Entonces, hay que saber que hay que gestionarlo, hay que estar con el oído atento. Algunos gestionan fondos y otros gestionan la realidad de las demandas, de las necesidades. Entonces, en el momento en que no hay terrenos, en el momento en que no hay proyectos, y en el momento en que no hay grupo social que pueda aportar, por ejemplo, para un ahorro previo, que eso sería como un pequeño motorcito que nos va a dar que esta rueda empiece a girar, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una licitación donde las tres cosas estén en juego? Y entonces se llama una gran licitación donde se va a licitar terreno, proyecto y financiación para hacer una obra de tal complejidad. Y se estudia, y eso se puede sacar. Y ahí es donde empezás de nuevo, esa gente tiene laburo, los del Estado, con el aporte de proyectos que puedan hacer, los de las empresas con el aporte que puedan hacer de salir a buscar terrenos, y los que van a contratar la obra con parte financiera, vendrán los empresarios con su banco que nos van a estar apoyando financieramente. Y entonces esta medida de implementación y gestión fue cuando se cayó el Estado ese ejecutor y pasó a tener un rol de mediador, de Estado oyente o que acompaña acciones, pero no el que ejecutaba todo. Y entonces dice materialización de las propuestas mediante acciones directas o indirectas. Entonces, todas las transformaciones esas que queremos para mejorar algo se van a efectivizar a través de planes, de programas y proyectos, siempre teniendo esos tres escalones. Cuando se trate de acciones indirectas, se hará a través de la normativa. O sea, siempre que salga normativa o que requieras normativa o que tengas que hacer cosas de pedir en cualquiera de las escalas, lo que es instrumentos legales, por ejemplo, o normativos, hay que tener clarito que va a ser una acción indirecta, o sea, va a depender de todo este trabajo que hacen en línea y en cadena, lo que decíamos recién, que van a ir a promulgar las leyes, a sacar las ordenanzas, a sacar las disposiciones internas de lo que es un organismo como vivienda, como agua. Todo tiene que estar en su lugar. Y para que eso funcione lleva también una serie de tiempo. Si sabemos que se trata de normativa, se llama acciones indirectas. Y en esas acciones indirectas va a tener que ver el tiempo. El tiempo y los contactos, las alianzas estratégicas que haga uno. Porque así como alianzas estratégicas hay para la guerra, cosas que uno ni se imagina, quiénes se van aliando, quiénes se van abriendo por un pedacito de tierra, por lo que le han prometido, bueno, a través de la normativa pasa lo mismo. Y entonces, capaz que yo una vez me vino a ver un concejal y digo, che, aquel que me vino a preguntar esa vez porque tenía interés, y si le pregunto a él, y si me la agarro a como la mano que necesito en el municipio, y va a ser un toma y traiga. Yo te ayudé a vos venís a darme una mano en esto. Vos podés, vos tenés llegue para arriba o a extenderte en tu nivel. Bueno, se irá viendo y así haremos con todos. Pero ese tipo de alianzas estratégicas se hacen en todos los ámbitos. Y el que tiene más alianza, el que da más la mano, ese que está más conocido, el más figuretti, el que tiene mejor suerte, porque es el que a veces va a cobrar sin hacer nada, pero va a hacer los contactos. Yo me había recontra enojado cuando puse un estudio allá por ¿qué año era? 82, 81, 82, pusimos un estudio, 4 socios. Y yo estaba enojada con uno de ellos, porque decía, no puede ser que este tipo se la pase en el centro, no venga, no se sienta en el tablero, no sabe ni dibujar un plano.
Era un tipo que era bla bla, tomaba café, conocía lo de los clubes deportivos, que a veces por allí salen muchas cosas, porque son los que están más cerca de las necesidades de la gente. Y entonces están ahí barriales, están sabiendo toda esa historia, se juntan a fumar y a tomar café a tal hora y así, y así, y así. Bueno, tuve que reconocer que hace falta un tipo así, cosa que yo no hacía, porque yo no me iba a sentar en un café toda la mañana y hacer ponerme a hacer contacto con la gente que conocía, porque ninguna era la que iba a ese café, ninguna era la que sabía estos temas. Está bien, vos comunicate con los que vos conocés en tu nivel, pero allá que necesitamos va a estar este. Y tuve que aceptarlo. Y es como uno se va acostumbrando a, si no es el líder en todo, bueno, tengo mi gente que me responde, tengo mis cosas, mi aporte a esta sociedad es esto. Bueno, de 10. Cada uno hace lo que puede y lo que tiene seguridad que va a hacer. No siendo un chanta tampoco. Pero hay gente que en las empresas están para eso. A mí me tocó vivirlo con los socios. Entonces, cuando me enojé y le dije a la otra, que éramos compañeras ya de la tesis, le digo, mira, nos vamos a abrir, esto no da, porque esto se la pasan todo el día, escúchame, aquel va y viene y va a ver los terrenos, va a ver los amigos que tienen todos poderosos, con mucha guita, y son propietarios y tienen hectáreas de campo, y el otro se la pasa tomando café, y bueno, ahí me di cuenta que eran necesarios, porque nosotros ninguna de las dos hacíamos eso. Una se dedicaba a la parte de la estructura, y a las instalaciones, y la otra se dedicaba a la parte de lo que era toda la parte del entorno y eso. Y entonces pudimos atender unos proyectos bastante complejos y que nos habían caído en ese momento y por ahí no teníamos mucha escuela de cómo se los iba a llevar. Y entonces dice, esto era de las acciones directas e indirectas y llegamos a esto, o sea, siempre que se va a hacer algo, entonces tenemos que evaluarlo, hacer un monitoreo y hacer un reajuste. Esto es lo que hace ajustes, dice, que serían reajustes, o sea, es volvernos a algunas de las etapas, retroalimentarlas y seguir adelante. O sea, el hecho de no cortar, a veces te llevan que lo quieras hacer corrido, continuo, y no funciona así. Hay que ver cómo se está comportando, hacer una evaluación mínima de cómo viene la cosa, y ahí vas a atender el punto donde tuviste problemas, a ese lo vas a reforzar, retroalimentas en lo que es tiempos, en lo que es plazos, en lo que es montos para financiar, todo lo que haga falta de acuerdo a esas etapas que tuvimos que ir a retocarlas. Si pretendemos hacerlo lineal, no es lineal. Entonces, sabiendo que tiene ese comportamiento, hay que ponerlo en práctica. Y entonces dice, el proceso concluye con una evaluación de los resultados. O sea, se va a ponderar los efectos causados por la aplicación de los planes, los programas y proyectos. Eso es cuando está funcionando normalmente. Hemos visto que todo lo que hemos retroalimentado parcialmente ha dado un resultado positivo, y entonces vamos a ir así cada tanto haciendo una evaluación y monitoreando las cuestiones tan general. Pero hay que ir a esas partes y entonces dice, los efectos causados por la aplicación de los planes, los programas y los proyectos. Ojo, se requiere una retroalimentación permanente mediante el ajuste o modificación a las propuestas formuladas. Solo con la evaluación de resultados se cierra metodológicamente el proceso de planeamiento. Nunca se cierra, porque tenés que hacer, si te han prestado plata y esto era a largo plazo, todos los años te van a pedir un informe económico-financiero, todos los años te van a pedir el que te dio el préstamo, o un informe de lo que es avance físico, un avance técnico, un comportamiento basado en una evaluación técnica. O sea, todo esto es lo que garantiza que ha estado bien pensado, y ahí es donde podemos decir, che, estamos trabajando con algo que es dinámico. O sea, yo cuando vi que había problemas, no digamos de COVID, pero bueno, de otra cosa, que vienen y se larga un periodo de lluvias que no estaba pensado, que ya deja de ser un problema, digamos, como son las lluvias. Las lluvias, por ejemplo, hay algunas que ya están medidas y se sabe que tal es tiempo, pero hay épocas en que en este caso, que son estivales y todo, que son desmesuradas, que hacen unos daños tremendos, y lo vamos a tener que tener como para hacer un análisis de que si eso se va llevando en términos o va a necesitar más tiempo por la obra, por todos los gastos improductivos, por todo lo que hace de cese de lo que es aporte a ese capital. O sea,
Hay una serie de cosas que están vistas para eso. Y si no las tuvimos en cuenta, empezar a tenerlas, porque mira lo que pasó con esa lluvia. Y mira cómo se nos desbarrancó todo eso, ¿por qué no tuvimos en cuenta que tenemos que hacer gaviones ahí? Y bueno, todo esto va enseñando y va diciendo, para, no vayas como lo loco, hacelo. Vas a terminar, pero no va a ser este resultado positivo. Y eso va al muere, o sea, queda en un punto en que es capaz que ha usado toda la financiación, pero no va a tener cómo responder a las cuestiones que va dejando por detrás, que han salido como negativas. Y entonces, obviamente que en una buena metodología y en un proceso de planeamiento que tiene una metodología muy, muy estudiada, esta evaluación, monitoreo de ajuste da la garantía de que sí puede seguir ese proceso y puede terminar siendo positivo, negativo, se puede hacer la evaluación final. Ustedes vieron que es bla, 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 pero que son muchos pasos, ¿verdad? Y entonces, yo tengo la obligación de decirles que acá termina y que eso, de acuerdo a los distintos periodos en que hemos visto planeamiento o planificación adecuada a una temporal o a una de algún tipo, como era la primera que era toda conservadora y estática, la planificación de lo que era la planificación estratégica, la planificación esta que dijimos termina en una de acuerdos y negociados, o no negociados malos, porque pueden ser acuerdos, pero son de buen comportamiento, o sea, dan resultado a la hora de cumplir con las cosas. Bueno, esa es la que es proactiva, o sea, va para el frente, ve todos los escenarios posibles, no como la primera que dijimos, ve el escenario B, y si hay otra cosa, o sea, tiene planteo para todo, y va a salir como proactiva, porque yo me puse al frente y dije, lo voy a hacer como sea, voy a buscar la gente que me sirva para esto, y va a haber gente, va a haber en todos lados hay gente que quiere hacer cosas y que no se van a fijar en el primer parate que tienen y se van a ir porque son pesimistas, diciendo, no, esto yo me aparto porque esto no va a salir. Y entonces allí es donde estoy llegando a donde quiero y con los mecanismos que puedo usar. Fíjense, si finaliza la presentación esta y vimos todos estos pasos, que terminó con una letra, por ejemplo, KL, ¿sí? Tendríamos que ver, si le ponemos números, en qué número de etapa estaríamos. Pero bueno, serán todas las etapas que a mí me van a servir para un proyecto que va a ser un poquito más humilde. ¿Cómo las puedo llamar? ¿Las puedo acomodar a 2 o 3 de estos cuadros en uno solo? Porque no tiene alcance para eso. Bueno, eso va a ser lo que va a determinar mi metodología. O sea, la metodología óptima para lo que yo quiero lograr, para el proyecto que estoy buscando. Y aquí, dejamos de compartir y vamos a buscar otro elemento. ¿Qué hora es? Las 11:10 creo que son. Opa, ¿es lo que pasa los lunes? Nos queda por ver lo que es el planeamiento. Primero el estático, junto vamos haciendo una comparación con el que fue aplicable como en el medio de toda esta cuestión, o sea, en la evolución, no es el último, el más reciente, el de la mitad, que es ese estratégico. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las cosas principales? Y de allí podemos sacar ya cómo nos fuimos a este que es proactivo de negociaciones y de consensos. Esa es la palabra que no me salía recién. Uno dice negociación y ya ve algo medio truchini o algo medio que no va por el camino que debería ir. No lo podemos hacer muy público, pero sí tenemos que hablar de uno de consensos, que es ir arreglando con distintos grupos, pero sabiendo que yo te doy esto, vos me das eso. Y se puede hacer eso. Y nadie mejor que un político para sentarse a hacer eso. Capaz que ese de consensos nosotros necesitamos la asistencia de un político, de un tipo que esté cerca de lo que son los bloques, o sea, alguien que está más metido en ese tema. ¿Les está quedando más o menos claro de qué estamos hablando? Cristian Alba, no te voy a conocer. ¿Qué estás haciendo el pelo?
¿Te vas a dejar el pelo largo por la pandemia? ¿A dónde vamos a llegar, Tengo, Cristian tengo Álvarez? los auriculares, a ver, son grandes. Ah, son los auriculares, no se ve todo oscuro de acá, Sí, no son se ve grandes. bien. Mira, no, está bien. No, yo vi toda una mata negra así, ¿qué pasó Sí, con es que no Cristian? tengo buena luz justo acá. No, está bien, la luz no importa, pero yo leí Cristian Álvarez, no es él. ¿Qué pasó? No, no son Bueno, auriculares. estamos de acuerdo, muy bien. Usted haga lo que quiera, de todos modos yo no tengo por qué decir nada, debe saber que No, sos no, vos. Aun cuando se apela o mata de pelo. El tema es, sigamos un poquito. Diana, no te rías porque era cierto lo que yo planteo. No lo conocía. Bueno, entonces vamos a dejar acá y vamos a ver eso que nos quedan, los distintos planeamientos y meternos más en lo que es el FODA, porque la metodología es esto. Ya van a ver, le vamos a dar unas cuantas metodologías para que las vean y van a ver qué es esto. En algunos casos son achicadas, en un caso el que está en la L, en la I, en la K, se juntan y entonces sacan una sola etapa de 3 que tengo acá. Esto es por la complejidad lo máximo, el camino más largo. ¿Estamos? Después nos vamos a hacer algunas que son para menos complejidad y cosas que nosotros tengamos al alcance y podamos manejar. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que han entendido y que de aquí cuando nos juntemos con esto van a saber o van a ir a leer, por lo menos esto. Esto va a quedar en el campus, va quedando. Lo vamos habilitando, actualizando y se lo dejamos disponible. Bien, Yo no sé no sé si el último día lo van a ir a leer, el día que toque dar esto, o el día que lo tienen que definir, pero si pueden antes mejor, porque pueden buscar antecedentes y consultarnos. Falta una unidad todavía, ¿no? Sí, ¿quién habló? ¿Quién hablaba? Nadie, contestaron que sí se entendió. Ah, bueno. Vayan sabiendo que por eso lo doy como sabido, porque los he metido a los temas en distintas partes y tengo los días y las fechas. El hecho de que ustedes ni ojen o se fijen o vayan al campus y bajen algunas cositas para ir leyendo, o que busquen antecedentes y quieran pegarse a esto y tratar de buscarlo y ver de qué se trata, no va a ser que ustedes van a ir a abrirlo justo el día antes que van a definir la propuesta. Va a haber cosas que nosotros vamos a dar por dadas. ¿De acuerdo? Bueno, tienen la bibliografía y tienen cómo leerla. Dale, chicos, nos vemos el miércoles. Guarda El miércoles ya la es todo de ellos, grabación. ¿no? No te olvides Sí. la grabación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarla? Parar. Stop. ¿Listo? Sí. No, la cancelé, que sí.